Amigos, esta mujer hermosa que está en la portada de este libro está acompañándonos también hoy en el estudio. Esta foto es reciente, renacer a los 50 es la provocativa frase de esta mujer que está en lo alto de un muro al que ha debido llegar gracias a una escalera. Tiene en sus manos enguantadas una tijera de podar y además de protegerse de los rayos solares con un sombrero que de alguna manera esconde su belleza, está llevando adelante una poda porque hay cosas que cortar. Ha comenzado una nueva etapa desde que a los 47 años alguien le dijo desde la ciencia que su vida comenzaba a ser la de una persona con Parkinson. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Este libro se lanza al mercado el 22. El jueves. Este jueves. Se puede adquirir a través de Mercado Libre. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la vida de nuestra invitada, que además sabía de salud, trabajaba en la línea de la salud a través de la alimentación y de la nutrición. Y un día escuchó que alguien le dijo, esto se llama Parkinson. Trabajo en la línea de la salud. Claro, todavía. quiero decir, en esa vida idílica de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, hubo que cambiar algunas cosas, ¿verdad? Es como yo digo, mi vida parecía perfecta y bajo control, ¿no? Yo era una persona, y soy en muchos aspectos, pero me definía como una persona perfeccionista, controladora, creía que todo lo podía, me creía más inteligente que los demás, estaba en la cima de mi desarrollo profesional, todo sonaba perfecto, tenía a mi marido hace 25 años, mis hijas sanas, ¿no? Todo. Y de golpe fue como que me bajaran de un ondazo, ¿no? ¿A dónde ibas? Y ahí es cuando uno se pregunta y se imagina que aparece el cartel que dice, de la película que dice fin, ¿no? Acá se terminó, ¿qué es lo que hay después? ¿Cómo hago para continuar? Y así empiezo yo un proceso de darme cuenta que la única vía que tenía dos alternativas, o me hundía o empezaba de vuelta con una nueva identidad. Y ese fue un proceso largo, de 5 años. Al año yo digo que pasé un año en modo supervivencia, tratando de ver... Estabas choqueada, estabas... Sí, sin duda. ¿Te llevó un año reaccionar o...? Sí, pasé un año... Tomar una decisión, claro. Viendo qué hacer con eso, ¿no? ¿Para dónde? ¿Cómo continuar? Porque me daba cuenta que no podía continuar como venía hasta ahora, o sea, era inviable. ¿Por qué? Porque las 4 cosas que yo creía que me definían estaban amenazadas. Entonces yo no podía seguir igual. A ver esas 4 cosas. Yo hago un relato ahí en el libro, Sí. donde digo, ¿sabés qué imagen se me vino? ¿Viste el atentado del 11 de septiembre? Yo decía, pero le pegaron en la parte más dolorosa, con sus propios aviones, con su propia nafta, con sus propios entrenadores. Y esa fue la misma sensación que yo tuve. No me podían haber pegado más en el centro de lo que yo consideraba que era mi identidad, ¿no? Yo decía, ¿crees que podés controlar todo? Bueno, ¿qué manera simbólica de entenderlo que perder el control de tu mano derecha, ¿no? O sea, claro. ¿Qué querés más simbólico que eso? ¿O te crees que puedes alcanzar la perfección? ¿Qué hay más simbólicamente imperfecto que una discapacidad y visiblemente imperfecto? ¿Te crees inteligente? ¿Te crees que estás orgullosa de tu capacidad de trabajo? Bueno, la placa de tu cerebro muestra grandes zonas azules con neuronas que no funcionan. Bueno. ¿Qué puede haber más gráfico que eso? Podemos discutir eso. Podemos discutir eso. Pero el impacto, el darte cuenta de que eso está amenazado, de que si esa es tu identidad, no hay forma de seguir adelante, sino descubrís realmente cuál es tu identidad. Claro. Es un proceso muy profundo en el cual esa etapa tiene mucho que ver, porque yo podé desesperadamente las enredaderas de varios metros, varias decenas de metros de muros linderos hasta que las dejé de raíz, tratando de que brotaran desde el vamos, tratando desde que
renacieran. Vale la pena decir que presentó su trabajo a un concurso el de la Asociación de Parkinson de Astorga, España, en el 2018, y su relato fue elegido y publicado entre los 10 finalistas. Así que las neuronas se ve que estarán azules porque les gustará el color, pero de ahí, de su inteligencia, no la mueve nadie, ¿eh? Ese fue un relato que preparé especialmente, una cosa más corta, no es este libro en particular. Bien. Vale la pena decir que usted mencionaba, o tú mencionabas recién, esas personas que eran tan importantes en tu vida y que de alguna manera hacían corpórea esa situación de plenitud, ¿verdad? Tus hijas sanas, inteligentes, compañeras, tu madre. Y es muy interesante el capítulo dedicado a tu madre, porque muchas veces las personas que acompañan a una persona que padece una enfermedad o una discapacidad no saben cómo hacerlo. Y tienen que hacer también su propia poda. Por supuesto. Cuando eso aparece de un día para el otro. Y tú te encontraste con una madre que acompañó todo. Lo primero que encontré en mi madre fue la certeza del amor incondicional. Bien. Sea cual sea la versión de mí que terminara aflorando. Y eso es fundamental. El amor incondicional, cuando uno está en un proceso que tiene que redescubrirse, es una fortaleza fundamental. Y lo otro que sentí es que ella me entendía perfectamente sin que yo le tuviera que explicar nada. Más allá de que las personas no sabemos cómo acompañar y nos faltan herramientas para acompañar y para entender los procesos de aceptación. Pero yo entendí y sentí que su acompañamiento fue fundamental. Rearmamos un vínculo muy lindo y ella estuvo al lado mío incondicionalmente y sabiendo cómo acompañarme e interpretando mis necesidades. Florencia, en ese primer año, ¿cómo transcurrió tu día a día, tu vida cotidiana? ¿Pudiste seguir trabajando o tuviste que reducir, abandonar tareas? Yo no sé cómo hice para seguir trabajando cuando lo veo a la distancia. ¿Por qué? Porque yo estaba resolviendo las preguntas más existenciales al mismo tiempo. Por eso que yo le pongo a esa parte, le pongo el nombre de esa expresión de Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Porque uno lo que siente es que es una locura, que la vida transcurre, el trabajo transcurre, las responsabilidades no dan pausa y uno tiene que tomar decisiones. Que hacer de todo. Claro. Y además hay un proceso paralelo que se da en los seres más queridos, que uno no es ajeno tampoco a eso, pero tampoco lo puede como encarar. Yo seguí trabajando, pero fui reduciendo, renunciando a muchas cosas. Yo era una loca del trabajo. En un momento llegué a contar que tenía 7 jefes, o sea, hacía de todo. Vivía trabajando, me encantaba trabajar y mi trabajo era como el núcleo de mi existencia, casi pegado a mi familia, ¿no? Renuncié a mis actividades de docencia, renuncié a algunas consultorías y me fui... Disculpame, pero renunciaste porque el diagnóstico y el médico te dijo tenés que bajar la actividad, tenés que... No, el médico y varios médicos me dijeron que trabaje hasta el último día que pueda seguir trabajando. Claro. Pero esa vida de locos, donde no había ni fines de semana ni noches garantizadas de descanso, no era compatible con una enfermedad que te cansa, con un montón de cuidados que uno tiene que empezar a atender. O sea, no solo las consultas médicas varias, que son muchas, sino la cantidad de cuidados que uno tiene que hacer en forma diaria. Y además el estrés es el peor compañero del Parkinson porque exacerba todos los síntomas, con lo cual tuve que hacer opciones en ese caso, pero seguir trabajando. Tú mencionabas recién el tema de las Torres Gemelas, ¿no? De alguna manera el mundo es muy interpelado por ti. Es bien interesante ver cómo te pasa una cosa a nivel personal o familiar, pero también tú buscas claves en el mundo que te rodea hasta para decir, es lo mismo que me está pasando a mí. Es lo del huracán Irma, por ejemplo, ¿no?
que también te pasa cuando decís, ese huracán que te arrastra a 300 kilómetros por hora, así me siento yo. Esa soy yo también. Obviamente la información de la afuera te llega y te provoca y decís, soy yo. Hay una afuera y una adentro que están como muy mezclados en ti misma. Sí, ¿sabés qué también? En la medida que empecé a escribir, y de esto hace 4 años, me di cuenta que me encantaba escribir y me encantaba observar el mundo, buscando metáforas o situaciones que me permitieran explicarle a la gente las cosas que me pasaban y ser más gráfico con mis ejemplos. Además de registrar las palabras, los gestos, me convertí como en una observadora más incisiva, buscando también mejorar lo que escribía. Claro. Entonces, eso, ¿no? Cuando vi el huracán Irma dije, ay, pero así soy yo, así estoy yo cuando estoy reventando de ansiedad, ¿no? Giro, 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 y como dice mi marido, cuando estoy con esa ansiedad desbordada, no para ni un minuto. Mi neurólogo me había dicho que cuando comenzara a tomar levodopa, me sentiría tan bien que saldría corriendo. Pero nunca me imaginé hasta qué punto. Yo empujé el cambio. Fue una decisión difícil. Algo así como tenés por delante cierta garantía de que podés contar con 5 años de muy buena calidad de vida. ¿Cuándo querés que ocurran? Salado, dirían los niños. Tomaste la decisión. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba debatiéndome en decisiones difíciles, como por ejemplo seguir trabajando o no, porque llegaba a casa muerta. Porque en ese momento era cuando yo tenía 50 años y no quería esperar a tener 60 años para empezar a sentirme mejor. Yo ya estaba sintiéndome y me estaba pasando que tenía que pedir ayuda para cortar la comida, para vestirme. Y dije, bueno, es ahora. Yo no quiero renunciar a mi trabajo, quiero disfrutar de mi vida de pareja y es ahora. Y haré lo mejor posible estos 4 o 5 años que tengo por delante de buena calidad de vida. Entre ellos, hacer esto que quiero hacer ahora, empujar las cosas que creo que pueden cambiar para que a otros no sea tan difícil. No lo hubiera podido hacer el año pasado porque estaba muy cansada y muy rígida y me costaba todo mucho más. Y apuesto a que dentro de 5 años no sé lo que va a pasar, pero capaz que ya están disponibles otras investigaciones. Claro. Entonces, vivo el día a día y realmente una de las cosas más importantes que aprendí es a vivir el día, no hacer demasiados planes a futuro y vivir el hoy. Volvemos con nuestra invitada, en minutos nada más. Hermosa entrevista, dice Adriana. Súbanla más tarde para compartirla, así lo haremos. La vida no cambia por un diagnóstico, sino por la interpretación que hacemos de él. Felicitaciones a la invitada. Es breve, brevísima la pausa. Muchas gracias, Magdalena. Abrazo enorme a Florencia. Excelente profesional y mejor persona aún, dice Marión Hernández. Lourdes Gravano, felicitaciones, Flo. Una genia, Lourdes, del grupo de Tai Chi. Opa, ahí está, esta información también está bueno compartirla. Busquemos información en la Facultad de Ingeniería. Hay gente que está trabajando para evitar los movimientos de las manos. ¿Conoces esa experiencia? Sé de algunas cosas que se están haciendo, sí. No puntualmente porque no es mi problema en este momento el temblor. Porque hay más de un tipo de Parkinson, ¿verdad? En realidad... El que detiene y el que acelera de manera involuntaria el movimiento. En realidad hay 4 síntomas principales. Uno de ellos es el temblor, el otro es la rigidez, el otro es la lentitud de movimientos y el otro es la inestabilidad postural. El temblor no tiene por qué estar siempre presente para dar diagnóstico de Parkinson. Y eso es lo que muchas veces la gente cree equivocadamente. Tú me preguntabas por el Tai Chi. Sí. El Tai Chi está especialmente indicado en las personas con Parkinson porque está probado que disminuye las caídas, porque trabaja sobre el equilibrio y mejora la longitud de la pisada.
Entonces, realmente es una práctica súper buena y tengo un grupo precioso de Tai Chi, que la verdad que son espectaculares compañeros en todo sentido. ¿Y tú qué sentiste la primera vez? Cuando dijiste tengo que consultar, hay algo que está mal en mí. En realidad fueron una sucesión de síntomas que yo no los unía, porque no tenía idea de que una cosa estaba relacionada con la otra. Por ejemplo, de las primeras cosas que sentí hace muchos años es que perdí el olfato, gran parte del olfato. ¿Hace muchos años? Muchos años, sí. El Parkinson, la enfermedad empieza 8 o 10 años antes de los síntomas motores. Entonces, cuando a ti te lo diagnostican, te lo podrían haber diagnosticado antes si alguien estuviera atento, por ejemplo, a la pérdida del olfato, a las dificultades para dormir, a la depresión, que esas aparecen como mucho antes. Lo que yo sentí, por lo cual consulté, empecé a relacionar que me costaba mover la lengua, o sea, tenía algo raro que no podía definir cuando hablaba. Me costaba cepillarme los dientes, tenía rigidez y me costaba cepillarme. Lo mismo lavarme la cabeza. ¿Rigidez en el brazo? Claro, en el brazo derecho. Mirá. El movimiento de vaivén no lo podía hacer. Mira. Y llegó un momento que casi no podía escribir. Y ahí dije, no, voy a consultar. Pero consulté primero varios médicos que me trataban por estrés, por depresión, hasta que finalmente, consulté con un neurólogo y enseguida se dio cuenta de lo que tenía, ¿no? Pero eso llevó casi 2 años de idas y vueltas, después que yo ya había empezado a darme cuenta de que algo no estaba bien. Y cuando uno se da cuenta, porque aparte que hay gente que te dice, no, pero mi marido me decía, pero a mí me devuelven los cheques también, porque no puedo firmar 2 cheques igual. Pero uno se da cuenta cuando no es un tema de los años que pasan, sino que hay algo que no está bien con su cuerpo. Te agradecemos mucho que hayas venido. Nos parece especialmente esclarecedor poder hablar de esto en nuestro idioma, con alguien que está entre nosotros, que vive nuestra vida, nuestras vicisitudes. Te felicitamos por este reconocimiento a nivel internacional, que quizás no hubieras querido tener si la vida no te hubiera enfrentado a esta encrucijada. Pero de cualquier manera es bien interesante tu historia de vida, lo que has construido hasta ahora y lo que podrás construir. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Gracias, Sam.